Buenas noches con todos. Bienvenidos al webinar La medición de la generación de valor en las operaciones e inversiones de una empresa, los conceptos de valor agregado. Permítame, por favor, iniciar con una breve presentación del FRIESA. Bien, les presento al FRIESAN. Somos el Instituto de Regulación y Finanzas de la Universidad de San. Líderes en los sectores regulados y económicos. Contamos ya con 20 años de trayectoria en capacitación y consultoría empresarial. Más de 10.000 profesionales se han capacitado con nuestros programas de alta especialización. Más de 250 instituciones públicas y privadas han sido atendidas a través de nuestras consultorías especializadas. Bueno, hemos realizado más de 50 asesorías económico-financieras, más de 20 valorizaciones de activos y empresas, y más de 50 empresas, tanto del sector público como del sector privado, han realizado sus capacitaciones a través de nuestros servicios. Bueno, también quisiera comentarles que brindamos soporte en el desarrollo y fortalecimiento de las instituciones público-privadas a nivel nacional e internacional. Asimismo, hemos brindado capacitación especializada en diferentes sectores regulados, como agua y saneamiento, gestión pública, salud médica, telecomunicaciones, banca y finanzas, hidrocarburos y gas, seguridad y salud en el trabajo, el área legal, el área ambiental, seguros, minería y electricidad. Bueno, finalmente me gustaría comentarles también que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales y en nuestra tienda virtual, en Facebook, en LinkedIn, en Instagram, y a través de nuestra tienda e-commerce podrían también conocer más sobre nuestros programas, tanto diplomas como seminarios de especialización. Bien, me gustaría ahora presentarles al profesor Sergio Bravo. Él es MBA por ESAN, ingeniero mecánico de la UNI, cuenta con un doctorado en dirección de empresas por ESADE Business and Law School. Asimismo, es consultor internacional de gobiernos y asesor externo de organismos multilaterales en temas de asociaciones público-privadas, estructuración económica financiera de proyectos de infraestructura y servicios públicos, valorización de empresas y finanzas corporativas. Ha sido viceministro de Transportes, presidente de los comités especiales de promoción de inversión privada, CEPRI de concesiones y CEPRI de privatizaciones, ambos de Proinversión. A su vez fue director de CEPRIs especializadas y gerente de empresas privadas y del Estado. Bueno, es paz decano de San Graduate School of Business también. Bueno, sin nada más que agregar, profesor Sergio Bravo, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos hoy día. Ok, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, profesor, se le escucha bien. Ok, gracias. Bien, buenas noches con todos. Voy a comenzar presentando el tema. La idea que quisiera exponerles es transmitir cómo se genera valor en una empresa, cómo se mide el valor en una empresa, a partir de los conceptos económicos financieros, a partir de la lectura de los estados financieros, a partir, digamos, de los principales indicadores que tenemos para este fin. Voy a tratar de hacerlo de modo esquemático, o sea, como debería hacerse las finanzas. En realidad las finanzas no deberían ser complicadas. Ok, voy a comenzar. Esto es el temario que voy a seguir, o sea, vamos a ver si
empresa está generando valor, si tiene, digamos, a partir de los estados financieros, de la lectura de los estados financieros, puede medirse la capacidad que tiene una empresa para generar valor. Luego vamos a revisar a partir de una plataforma capital que sirve para calcular el costo de oportunidad de capital de los accionistas o rendimiento esperado por ellos, cómo es que ayuda a medir la generación de valor y los conceptos de lo que sería el valor económico añadido o el EVA y su vertiente financiera. Y finalmente, a través de conceptos de valorización de empresas, ver también la enorme importancia del análisis de la utilidad como elemento para poder, digamos, ver si se genera valor más allá de lo invertido por los accionistas. Empezaré presentando este balance general que puede ser, en realidad, de cualquier empresa, porque los análisis financieros son similares para pequeña, mediana, gran empresa. Posiblemente haya más cuentas, posiblemente haya más transacciones, pero los conceptos son los mismos, ¿no? Este, por ejemplo, es el balance general de Cerro Verde, que tiene activos por 7.767, pasivos, digamos, corriente y no corriente, por 450 millones y 1.681 de manera, digamos, correspondiente, un patrimonio de 5.635 invertidos. Esto que es un detalle de lo que finalmente aparece en el balance, en realidad para conceptos de valor, para manejo de un directorio, para manejo de una gerencia, el primer análisis que se tiene que hacer es a nivel de números grandes. Y números grandes es entender lo que significa un balance general. En realidad, cuando vemos un balance general, en la parte izquierda del balance general, en la parte, digamos, que se denomina contablemente activos, pero punto de vista del lenguaje de negocios son inversiones. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que Cerro Verde, a la fecha que estamos viendo, al cierre de 2020, hemos tomado, digamos, el balance al cierre de 2020, tiene invertidos 7.767 millones de dólares. Eso es lo que tiene invertido como empresa. Eso que son las inversiones tienen que ser financiados y el financiamiento proviene de modalidades de deuda y modalidades de aportes de capital que realizan los inversionistas. En este caso, por ejemplo, los 7.767 invertidos en la empresa, acumulados en el tiempo a la fecha del cierre 2020, estos 7.767, hay 2.132 millones que han sido financiados por deuda y 5.635 financiados por capital, que significa que los accionistas han invertido estos 5.635. Cuando se interpreta una empresa a partir de su balance, uno tiene que distinguir lo que son las inversiones ejecutadas en la empresa en total, en este caso, 1.767 millones, y la forma como se va a financiar. Donde de estos 7.000 son 2.132 de deuda y 5.633. Lo que se entrega a la gerencia, ya sea como, digamos, infraestructura, como edificios, maquinaria, equipo, capital de trabajo, inventarios, caja, para producir riqueza, está en el lado de las inversiones o en el lado de lo que se denomina contablemente los activos. Y la forma como se ha financiado eso que entrego a la gerencia para generar riqueza, por lo tanto, genera derechos de acreedores, se denomina pasivo, y genera derechos de accionistas, se denomina patrimonio. Entonces, esta es la forma de ver un balance desde el punto de vista de negocios. Yo invierto, me endeudo y aporto capital. Punto de vista contable, las inversiones son activos, los pasivos son deuda y el patrimonio es capital.
capital invertido en la empresa. Entonces, ese financiamiento puede venir de diferentes fuentes, pero en el fondo lo que interesa son los totales, ¿no? Como vamos a ver, esos son los que se van utilizando todo lo que es la definición de valor agregado. Uno puede ver deudas, bonos, proveedores en este balance, digamos, de Cerro Verde, y aportes de capital que se han ido viendo en el tiempo y también financiamientos por retención de utilidades. O sea, utilidades que se generan en el ejercicio, pero que son retenidas por la empresa para financiar las inversiones que tiene. Entonces, en el tiempo, en algún momento, digamos, en el tiempo, la empresa no tenía 7.767, no solamente 1.509. Y ha tenido que invertir, realizar inversiones a lo largo del tiempo y ha tenido que incrementar deuda y capital a lo largo del tiempo. Y esto, como ven, en saldos netos al final tenemos lo que ahora aparece al cierre de 2020, donde tenemos estas inversiones y esta forma de financiar esas inversiones. Esa es la historia de la empresa. Pero es importante visualizar este desarrollo de la empresa porque a lo largo del tiempo, en cada momento, o sea, si por decir al año 2000, en el año 2001, un año después de hacer las inversiones, se genera una utilidad. Esa utilidad retribuye el capital invertido. La utilidad que aparece en los estados financieros retribuye el capital invertido por los accionistas, es el estado de resultados o el estado de ganancias y pérdidas financieras. Y, digamos, esta retribución tiene que ser proporcional al tamaño de lo invertido, es decir, una cosa es la utilidad generada para retribuir un capital de 1.173 millones y otra cosa será una utilidad generada para retribuir una inversión de 5.635 millones. En el tiempo, entonces, hay una utilidad, por ejemplo, que retribuye estos 1.173, una magnitud más pequeña que aquella utilidad que corresponde a un patrimonio, un capital invertido y en forma acumulada a lo largo del tiempo, según la historia de la empresa, donde, como ven, es mayor que la que tenía, digamos, al inicio. Entonces, el mensaje de esto es, paulatinamente, año a año, periodo a periodo, la empresa va creciendo, como hemos visto, con incrementos de inversiones, financiados con más deuda, más capital. Pero cada vez que se incrementa ese patrimonio, ese capital, lo que se necesita es retribuir ese capital con utilidades cada vez de mayor magnitud. Porque si no, como veremos después, estaremos en posición de pérdida. Utilidad positiva no significa ganar. Utilidad positiva, puedo yo estar perdiendo con utilidad positiva, o sea, utilidad mayor que cero. Yo podría estar perdiendo porque no cubro lo que el retorno esperado por los accionistas. Si no cubro ese retorno, en realidad es pérdida. Como vamos a ver, eso se refleja en el valor empresarial, eso se refleja en el EVA, en varios indicadores que miden cuánto debe ser esa generación, digamos, de valor que se tiene, ¿no? Bien. Para darnos una idea de cómo medir ese valor, supongamos por un momento que todos los inversionistas de Cerro Verde compran bonos, digamos, por esos 5.635. Es una simulación solamente para ver el tema conceptual, cómo se mide valor. De estos 5.635 del patrimonio, del capital invertido por los accionistas
se invierte en una posición de ahorro, o sea, se compra bonos, por ejemplo, y que rinden 4%. Entonces, ¿qué ganarían los inversionistas en posición de ahorro? La posición menos riesgosa de la que pueden tener respecto a manejar minería, manejar actividades con mayor riesgo. Lo que ganarían sería el 4% de 5.635, patrimonio por la tasa de interés. Esos 5.635 por 4% nos daría 225 millones. Es decir, que al final del periodo anual, digamos, si medimos esto anualmente, al final del periodo 1 tendríamos un interés de 225. ¿Cuál es el patrimonio ahora que tienen los accionistas que han invertido en ahorros? Sería 5.365 más los 225. Esto hace ahora que tengan 5.860 millones. Esta es la expectativa de quien ahorra, es el inversionista más, digamos, conservador, que ahorra y tiene la seguridad de tener 5.860. Vamos a invertido en un bono del Tesoro americano o en un bono, digamos, con relativa seguridad. Eso que para un depósito, para un ahorro, sugiere una ganancia en el interés, en términos empresariales, es la utilidad. Entonces ahora los accionistas han invertido los 5.635, estos inversionistas de Cerro Verde han invertido los 5.635 al momento del corte de 2020. Esperan. Ya no van a esperar el 4%. ¿Y por qué no van a esperar el 4%? Porque la actividad económica en la cual van a invertir es más riesgosa. Y por lo tanto, lo que van a establecer es un rendimiento esperado por... Ahora vamos a hacer este trabajo a partir de un supuesto que el K es 10%. Dentro de un momento le voy a ver a través de la plataforma Capital cómo se calcula este rendimiento de manera, lo hace de manera automática, ¿no es cierto? Con cierto nivel digamos, de datos, tampoco son muy complicados, hay que darle datos y finalmente salen todos los costos de capital necesarios, entre ellos el rendimiento esperado por los accionistas. Pero por un momento vamos a suponer, para facilidad de cálculo, que es 10%. Siendo 10% entonces este rendimiento, ¿cuánto esperarían los accionistas tener como utilidad al final? Ya los 5.635 por 10%. En este caso, 564 millones. El cálculo saldría, la utilidad esperada sería el patrimonio de 5.635 por el rendimiento esperado del 564. Entonces, los accionistas esperan tener los 5.635 más una utilidad de 564 como patrimonio al final del periodo. Eso es lo que esperan. ¿Por qué digo espera? Porque a diferencia de la posición de ahorros, que puede ser una posición más segura, en el caso de la utilidad, esta utilidad puede incrementarse o reducirse. Entonces, está sujeto al riesgo. El riesgo, claro, está en la reducción de la utilidad y no cubra las expectativas, digamos, ni siquiera alcanza el 4%, de repente 2%, de repente 0%, y ya están en posición de pérdida. Entonces, cuando uno hace, digamos, empresa, lo que finalmente espera es una utilidad mayor porque tiene mayor riesgo que correr, pero a la vez tiene, digamos, el riesgo de que esto no pueda suceder. Por eso cuando hablamos de
lo que es el resultado, digamos, que puede tener una empresa. Hablamos de resultados esperados, de utilidades esperadas. Esperada significa más o menos, en concepto, es como una media, ¿no? Pero esa media puede irse para arriba o para abajo. Y ahí está el riesgo por el cual, en vez de pedir 4%, ya la tasa en el ejemplo, la inversión en ahorros, pedimos 10% como accionistas, porque estamos corriendo riesgo al momento de invertir en la actividad económica, en este caso, por ejemplo, de minería, o en cualquier otro caso, un servicio o cualquier empresa. Ese diferencial de riesgo es producto de que la utilidad, digamos, podría caer por ese nivel de riesgo. Ese es el concepto que hay detrás de lo que es. En efectos comparativos, es interesante que a valor presente ambas cifras son iguales. O sea, hoy día yo tengo los 5.635, los accionistas de Cerro Verde tienen 5.635. Sin embargo, a futuro, como ven, a un periodo son cifras distintas. En uno de ellos alcanzaría a obtener 5.860 millones en una posición de ahorro, y en la otra posición alcanzaría a tener 5.199. Sin embargo, esta posición tiene riesgo, ¿no? Puede ser más alta o más baja el valor patrimonial que es. Pero con esto queremos establecer que cuando yo invierto en acciones, yo espero una utilidad. Espero una utilidad, digamos, que obtener. Entonces, no es que, por ejemplo, esa utilidad puede ser, por ejemplo, 100 millones. Y yo voy a estar contento con los 100 millones. Se ha invertido 5.635 en el negocio. La utilidad esperada es función de la inversión realizada en el negocio. Yo espero 564 porque he invertido 5.635. Al 10%, eso es lo que yo espero. Si yo del análisis de la empresa veo que solamente puede rendir 100 millones, en realidad lo que va a pasar, y esto lo vamos a ver, es que voy a castigar el valor patrimonial. Pero al revés, si del análisis sale que esta empresa puede generar 700 millones, lo que vamos a ver es un impacto en el valor del patrimonio. O sea, dependiendo cuál es, digamos, la utilidad esperada, de los análisis que hagamos, de la forma como se desenvuelve la empresa, o de los registros históricos de los cuales hemos estado basándonos para el análisis, lo que vamos a observar es que va a haber una correspondencia entre el valor, la tasa de rendimiento esperado y el valor de mercado de la empresa. Y esto lo vamos a probar incluso con el cálculo de Cerro Verde, cómo se haría, digamos, el dimensionamiento del patrimonio, ¿no? Bien, entonces, esas son las dos posiciones. Y como vemos, si tuviéramos el balance ahora de Cerro Verde, de la inversión que se hace, el pasivo que tiene o las deudas que tiene y el capital invertido, lo que, en resumen, por lo que anteriormente hemos expuesto, lo que determina el valor en una empresa, el resultado respecto a la inversión realizada. Y el resultado tiene dos fuentes principales. En la forma como hemos hecho el negocio o cómo vamos a hacer el negocio, cómo se espera que se desenvuelva el negocio. Es decir, los ingresos que se generan frente a los costos y gastos. Y también depende, uno de esos gastos es el gasto financiero, o sea, de cuán bien también hemos estructurado el financiamiento. En el conjunto de eso, o sea, lo que rinde el negocio
lo que paga la deuda, lo que se paga la deuda, el saldo, esta utilidad, el saldo de todo ese estado de resultados corresponde a los accionistas. Y aquí se va a medir la rentabilidad que se tiene. La rentabilidad que se tiene. Bien. Si yo, por ejemplo, y esto es común en las empresas, por ejemplo, las empresas del Estado, diciendo, he ganado 30 millones de dólares. ¿Cierto? He ganado 30 millones de dólares, entonces, claro, para un titular de periódico ganar 30 millones de dólares es una buena cifra, es una cifra bastante importante. Estoy en azul, he ganado 30 millones de dólares. Entonces, pero con lo que hemos revisado, 30 millones de dólares puede ser una muy buena cifra o puede ser una cifra muy magra. ¿De qué va a depender si esta cifra es buena o esta cifra es mala? Va a depender de cuánto se ha invertido. Entonces vamos a enseñar números de una de estas empresas o, digamos, poniendo cifras operables rápidamente para que ustedes puedan darse cuenta de cómo, digamos, se realiza este análisis, ¿no? Entonces, la utilidad de 30 millones, en realidad tengo que relacionar con cuánto invertido. Vamos que esta empresa ha invertido 1.500 millones, ¿no? Redondeando números. Tiene una deuda de 300 millones y un capital de 1.200. Al final, un periodo después de esta inversión, la utilidad son 30 millones. Si esa utilidad, digamos, es suficiente, eso es lo que la pregunta, ¿cubre o no cubre la expectativa de los accionistas? ¿Cubre o no cubre el rendimiento que se debe esperar en el sector, o el sector eléctrico? ¿Cubre o no cubre el rendimiento esperado en el sector eléctrico, en la actividad de generación, distribución o transmisión? Entonces tenemos un primer indicador que nos va a decir por dónde va esa rentabilidad. Y ese es el retorno sobre patrimonio. El retorno sobre patrimonio en realidad es la relación entre la utilidad y el patrimonio. Entonces yo diría que el ROE es la utilidad que se está obteniendo entre el patrimonio. De ahí viene equity, ¿no es cierto? Esa es la parte de patrimonio. Entonces, el ROE, en este caso, serían los 30 millones de la utilidad entre los 1.200 millones invertidos. Hago esta relación y resulta ser 2.5. Entonces, si mi posición de tomar un ahorro está en 4 y yo rindo 2.5, algo no está funcionando. Me está diciendo que en realidad no estoy teniendo un buen resultado. Entonces, apreciar una cifra importante de 30 millones de dólares, pero si se relaciona eso con lo invertido, recién podemos darnos cuenta si estamos o no estamos ante una empresa que está rindiendo lo que se esperaría con su actividad económica, con sus egresos, pago de deuda, los gastos financieros, y al final queda la utilidad neta. Esa utilidad neta que corresponde a los accionistas, ¿es suficiente o no es suficiente? Al tener este indicador, nos dice algo que tenemos que complementar ahora con lo esperado. Entonces, ahí ingresa el rendimiento esperado que vamos a mantener en 10%. Vamos a decir que es 10%. Nuevamente después calculamos ese 10%. Entonces, ese 10% dice, no, lo mínimo que tienes que generar
en realidad es al 10%. Por lo tanto, sería 1.200 por 10%. Lo mínimo que tienes que generar es 120. En este caso, la utilidad neta esperada sería 120. Si generas 30, has perdido. Claro, perdido. Entonces, como ven, 30 millones nuevamente puede ser una cifra importante, pero insuficiente para una inversión en capital de accionistas, una inversión de 1.200 millones. Insuficiente. Entonces yo necesito ganar por lo menos 120. Digo por lo menos porque si gano 80, gano 100, gano 110, igual estoy perdiendo. Claro, si gano 130, 150, ya estoy ganando por encima de lo esperado, por lo tanto genero valor agregado, genero valor patrimonial adicional para los accionistas. Ya el patrimonio no va a valer 1.200, va a valer más, pero sí genero más utilidad. Esa es la relación de la utilidad y el valor patrimonial. Y eso lo podemos medir de diferentes maneras. Lo hemos medido en esta relación entre el costo de capital o rendimiento esperado por los accionistas y el retorno sobre el capital o sobre el equity, sobre el patrimonio. Entonces, claro, al ser menor, en realidad señala que estoy perdiendo. Pero punto de vista de la utilidad, si yo debí generar 120 y genero 30, significa que he perdido 90. Significa que en ese periodo he perdido 90, la diferencia entre 120 y 30, he perdido. Y eso es el valor económico añadido, ¿no? El valor económico agregado, que en realidad el concepto aquí es más un concepto financiero, debería ser el valor financiero añadido, pero digamos así se le conoce como, digamos, indicador en general. Entonces, esta diferencia, el 120 a 30, genera una pérdida de 90. Pero claro, yo estos valores siempre los expreso en el momento inicial para ver cuál es el impacto sobre el patrimonio. Y cuando yo actualizo estos 90 al 10% a la tasa de rendimiento esperado, los 90 se convierte en 81.8 cifras del periodo cero, ¿no? Entonces, descuento, traigo a valor presente estos 90 entre 1 más el 10% a un periodo y me da 81.8. Significa, ¿cuál es el significado de este 81.8 que se eleva medido a cifras del periodo inicial? Que he perdido patrimonio por este resultado. Mi patrimonio ya no es de 1.200, sino mi patrimonio es de 1.200 menos 81,8, o sea, 1.118,8. Entonces, no es que hacer una posición inocua el hecho de que no rinda lo esperado por los accionistas. Va a tener implicancias en términos de valor y lo que va a significar va a ser una reducción del valor patrimonial en la cantidad de la utilidad no lograda, ¿no? La diferencia de utilidad que debía haber obtenido y que no logré. Como ven, la utilidad es positiva de 30 millones, pero no es suficiente. Debí lograr 120, digamos, respecto a ese rendimiento esperado de la accionista. Y ese es el concepto de leva, ¿no? En este caso, ya no es un valor agregado, sino estoy destruyendo valor, estoy reduciendo valor, ¿no? Es una reducción de valor agregado. Es una reducción de valor en síntesis, ¿no? Y eso se refleja a nivel patrimonial, en la caída del valor patrimonial. Si por el contrario, ahora, por ejemplo, este es el mínimo esperado, al 10%,
yo genero 180 y 180 significa 15%, es decir, 180 millones entre 1.200 me da 15%. O sea, mi ROE, mi retorno sobre el patrimonio, es 1.200, ¿no? Sobre este patrimonio, 1.200. Eso me indica que estoy generando valor. El retorno es mayor que el rendimiento esperado. En este caso estoy generando 180 y lo mínimo esperado es 120. Esta diferencia son 60. Entonces, ¿cuál es el impacto de esa utilidad puntual de ese periodo, de esos 60? Nuevamente lo voy a traer a valor presente. En el caso será 60, perdón. Aquí debería ser 60. Se me quedó una cifra ahí. Y por lo tanto, el valor agregado son 54.5, ¿no? La actualización que se... Entonces, el impacto de ese valor agregado, esa utilidad por encima de lo mínimo exigido, hace que el patrimonio ahora ya no valga 1.200, sino 1.254. Ha habido una revalorización del patrimonio por, digamos, la utilidad, la buena utilidad que ha obtenido esta empresa. En sentido contrario, ¿no? Si estoy generando un valor agregado en términos del periodo 1 de 60 y en términos del periodo 0 de 54,5, lo cual finalmente genera, digamos, la revalorización del patrimonio. ¿Está claro? Ese es el concepto de valor agregado, puesto en sencillo, ¿cierto? Hay una serie de definiciones, pero al final si uno los analiza, en el fondo es esto lo que se está expresando. Bien, y de esta relación vamos a ver de esta relación, lo que vamos a observar es qué pasaría si sostenidamente, o sea, de manera continua, yo genero 180. ¿Y qué pasaría si de manera continua genero 30? ¿Qué pasaría, digamos, si yo genero 30 de manera continua? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es derivar esto a un concepto de, digamos, de valorización. Ya no es solamente un periodo. Ahora, de manera sostenida, veo que esta empresa va a seguir alrededor de 30 en promedio de utilidad. O de otro modo, de manera sostenida, va a tener 180 millones de manera sostenida en el tiempo. Si eso ocurre, eso ya tiene impacto cada vez mayor en el valor patrimonial, en ambos casos, ¿no? O sea, ya estos 54 van a tener un mayor efecto porque son de manera continua, digamos, este efecto. Igual, si son solamente 30 millones lo que se genera, va a tener un efecto en el valor patrimonial. Y ahí nace la fórmula que lleva a la valorización patrimonial. Esta es la fórmula base. Aquí hay que agregarle un factor después, pero es la fórmula base. Y esta fórmula se practica en el mercado de capitales con otro formato, pero es exactamente lo mismo. Ahora les voy a hacer la demostración de lo que se denomina, a veces algunos conozcan lo que se denomina el PER, ¿no? Entonces, si yo ahora tengo, por ejemplo, 120 millones de utilidad, estos 120 millones salieron de la siguiente manera. Yo tenía un patrimonio de 1.200 por el 10%, me da una utilidad esperada de 120 millones. Entonces yo, con el rendimiento que tengo esperado,
con el patrimonio que tengo, que es 1.200 invertido por los accionistas, tengo 120 de utilidad esperada. Eso en el fondo me da, digamos, los 120 que requiero para mantener el valor de la empresa. Pero aquí puedo despejo este valor. El valor patrimonial será la utilidad entre CAE. O sea, el CAE paso al otro lado y me da esta fórmula. Entonces, ¿qué dice esta fórmula? Que el valor patrimonial dependerá de la utilidad esperada, la utilidad que finalmente se genera entre el costo. Como en este tema que estamos en equilibrio, la utilidad esperada son 120, entre 10% me da lo mismo 1.200. Pero ¿qué significa en el fondo? Que para mantener el valor de lo invertido por los accionistas, necesito tener una utilidad de 120, para que periodo a periodo por lo menos le pague el rendimiento esperado. Si yo no obtengo 120, obtengo menos, entonces estaré con un rendimiento menor y lo que va a impactar va a ser en el valor patrimonial, hacia abajo. Y al revés, si periodo a periodo obtengo más de 120, lo que vamos a ver es que el patrimonio se va a revalorizar. Supongamos ahora que de esos 120 la utilidad es 180, ¿no? El ejemplo anterior que hemos visto y que había un rendimiento del 15%. ¿Cuánto vale entonces el patrimonio si sostenidamente a lo largo del tiempo yo, digamos, obtengo en promedio 180 millones? El valor patrimonial va a reflejar la utilidad esperada de 180 millones entre el K, en este caso 10%. El 10% nos ayuda porque podemos operar rápidamente y esto va a 1.800, ¿no? 180 entre 10%, 1.800. ¿Qué significa? Que el valor patrimonial que a términos de inversión en el balance general era de 1.200, ahora, gracias a una buena utilidad, a una buena ejecución del negocio, ya no vale 1.200. El valor financiero de ese patrimonio ahora vale 1.800, se ha revalorizado. Entonces, con el EVA veíamos el efecto de una sola utilidad, de un solo periodo. Pero ahora lo que estamos viendo es si eso se repite en el tiempo, si en promedio espero esa utilidad. Entonces, lo que vamos a ver es esta revalorización del patrimonio de 1.200 a 1.800. ¿No? Repito este concepto, que es importante. ¿Okay? Entonces, lo que trato de mostrar es lo siguiente. Esta fórmula, derivada del razonamiento de cuánto tengo que tener de utilidad frente a una inversión de accionistas por su rendimiento esperado, transformamos ese razonamiento en esta fórmula que dice: el valor patrimonial de una empresa depende de la utilidad generada entre el rendimiento esperado por los accionistas. Lo cual supone entonces que necesito esa utilidad es 180 para el ejemplo, digamos, que vamos a analizar. Y que el rendimiento esperado del accionista es 10%. ¿No? En ese caso, entonces, la utilidad de 180 entre 10% me da 1.800. ¿Significa eso? Que ahora, gracias a la forma como he hecho el negocio, a la generación de ingresos, a los costos y gastos que en proporción están, digamos, generan más margen frente a los ingresos, frente a las inversiones más eficientes, etc. Todo eso, como manejamos el negocio, genera una utilidad de 180. Pero el premio que tiene la empresa o los accionistas de la empresa es que un patrimonio de 1.200
se convierte ahora en un patrimonio de 1.800. Eso es lo que vale la empresa ahora. Los accionistas podrán vender estos 1.800 entre el número de acciones, podrán vender cada acción que tienen. ¿Claro? Ahora, esta fórmula en realidad es una fórmula de perpetuidad. Una perpetuidad es esto, o sea, el valor presente de una perpetuidad es A entre K, ¿no? O sea, en la matemática financiera, ¿cómo encuentro el valor presente de una serie de flujos, ¿no? El flujo 10, 10, 10, 10, 10, eso es el A, ¿no? 10 es el A, entre el costo de capital, entre la tasa de interés, dependiendo si estoy tratando de inversiones o deuda. Pero el formato de una perpetuidad es A entre K, que como vemos es similar, porque en este caso el A será la utilidad neta y el K será el costo o rendimiento esperado por el accionista. Entonces, ¿qué significa en el fondo? Esta fórmula que hemos derivado de manera sencilla. En el fondo lo que estamos diciendo que estamos apostando a la sostenibilidad de esta utilidad neta en promedio de 180 a lo largo del tiempo hasta el infinito. Solamente para decirles que el infinito en el caso financiero está alrededor del año 40. ¿Por qué alrededor del año 40? Porque el año 41, 42, 43 a valor presente, los flujos de esos años valen muy poco, ¿no? No, el infinito financiero no es como el infinito matemático, ¿no? O sea, lo que hay que demostrar es que esos flujos pueden durar alrededor de 40 años y ya estamos en el infinito financiero. Si no podemos analizar los negocios, en realidad, por ejemplo, el negocio de electricidad, por ejemplo, ¿no? Va a durar más de 40 años, ¿no? Ya ha durado más de 200 como negocio, va a durar más de 40 años. Entonces, igual puede ser en los servicios públicos, en la infraestructura, y en la minería, ¿no? Porque la minería lo que hace es, trabaja un proyecto, reserva un CAPEX de exploración para tener otros proyectos y así va generando nuevas oportunidades y va creciendo el negocio, y va sosteniendo el... Cuando valorizamos una empresa, por lo general, porque siempre hay excepciones, pero por lo general se usa el concepto de perpetuidad. Pero nuevamente el concepto de perpetuidad que manejamos en la parte financiera es preguntarnos si el negocio puede llegar a estar vigente durante 40 años. Nosotros podemos utilizar perpetuidades sin ningún problema, ¿no es cierto? Porque los valores presentes del año 41 en adelante no van a afectar el valor significativo. Por eso es que manejamos el concepto de perpetuidad. Entonces, no, ahora regresamos a nuestra fórmula simple de utilidad neta entre K para encontrar el valor patrimonial, sabiendo que hay mucho concepto detrás. Ya revalorizó a 1.800.000. Vale eso la empresa, lo que vale. Pero ahora veamos el otro caso en que la empresa generó 30 millones por debajo de lo mínimo exigido, con una rentabilidad por debajo del rendimiento esperado del accionista. Y entonces, si esos 30 millones también son sostenibles en el tiempo y todo el mundo apuesta que esa es la utilidad que corresponde a la forma como está llevando adelante el negocio de esta empresa, lo aplicaremos lo mismo, utilidad neta entre K, y tenemos una utilidad de 30 millones entre un costo o rendimiento esperado del IPO. Y esto nos dará 300 millones. Con lo cual pueden observar que el valor financiero termina siendo 300 millones, ¿no? Y esos 300 millones
digamos, ¿qué significa? Que los accionistas habían invertido 1.200 y ahora tienen. Ese es el valor que tienen ahora. Ese es el valor que tienen. Ya perdieron 900 millones. Como ven, 30 millones de dólares puede ser una cifra importante, pero es muy poca utilidad para una inversión de 1.200. Y el efecto se va a ver en el EVA, que mide el resultado de un periodo. Pero ya como concepto de valor de negocio, lo que va a significar es esta pérdida, porque si ya se repite este resultado de 30 millones en el tiempo, aplicando esta fórmula de valorización, vemos 30 millones entre 10, 300. Entonces, el negocio de 1.200 se convirtió en 300 millones. Ya no vale ni siquiera lo invertido. O sea, los accionistas ya no tienen ni siquiera el valor del invertido. Perdieron 900 millones. Entonces, si ustedes ven y analizan muchas de las empresas, sobre todo las empresas públicas, van a ver este efecto. En realidad todos los peruanos hemos perdido dinero con ellas, porque no rinden lo que deben rendir. Entonces, el que digan que están en azul, el que digan que están, digamos, con utilidades, no es suficiente. No es suficiente. Tiene que ser al mínimo de que establece el rendimiento esperado. Luis Vigo pregunta cómo determinar ese rendimiento esperado. En un momento les voy a decir cómo es el procedimiento y cómo se determina. Vamos a usar una ayuda que es una plataforma, pero es posible, ¿no? Es posible y van a ver cómo impactan los valores. Lo vamos a hacer para el caso Cerro Verde, con un caso real, y comparar con su valor de mercado al cierre del 2020, para ver cómo estamos con un procedimiento de valorización como el que estamos viendo. También señala Luis, crear valor agregado desde el punto de vista económico, pero hay otras formas de crear, tales como ser una empresa de responsabilidad socialmente o socialmente responsable, ¿no? De acuerdo, Luis, pero si lo vemos fríamente, económicamente, financieramente, ser responsable socialmente significa que, por ejemplo, el caso de la minería o el caso de los carburos, es tener una política que haga viable nuestro negocio a largo plazo. Por lo tanto, nos conviene vivir en comunidad, nos conviene hacer trabajos donde la comunidad finalmente también o comparta los beneficios o comparta, digamos, la forma que la generación de ingresos. Eso le da viabilidad a largo plazo. De nada vale que gane, por decir, 150 millones ahora, no tenga una actitud positiva con la comunidad y después me paren, digamos, la mina o me paren el negocio y por lo tanto de 120, de 150 se cae a 30. Pues más bien habremos destruido valor. Entonces, variables son las cuales tenemos que tener para sostener en el negocio a largo plazo. Pues decía, un punto de vista bastante frío, económico y financiero, ¿no? Si no hago eso, si no hago obra por impuestos, si no hago, digamos, actividades de beneficio para la sociedad, de colaboración, etcétera, entonces vamos a tener sucesivos problemas en el futuro que hagan inviable, digamos, el negocio o lo hagan cada vez más difícil, ¿no? Entonces, pierdo por otro lado, pierdo por otro aspecto. El pensamiento va a ser sostener el negocio en el largo plazo, ¿no? Bien, entonces, volviendo a los cálculos, como vemos, una utilidad menor a la esperada termina siendo causante de una reducción de valor. Entonces, esto se va a reflejar nuevamente en el valor de las acciones, porque estos 300 millones, como antes, los 1.800,
lo divido entre el número de acciones, me va a dar el precio por acción. Lo que va a significar que de lo que tenía, ahora termino en 300, va a haber una caída del precio por acción. Ahora vamos a ver dentro de un momento cómo se. Esta fórmula de utilidad neta entre K, lo que está viendo, lo que transmite, es que estoy apostando a sostener la utilidad en el tiempo. ¿Claro? Voy a sostener la utilidad en el tiempo. Sin embargo, va a depender dónde estoy. Si estoy por ejemplo, esto es el concepto que se denomina el ciclo de vida del negocio. Y la verdad que es el concepto más importante aunque viene de marketing, es muy importante para finanzas. O sea, analizar un negocio sin fijarse en el ciclo de vida realmente no es lo correcto, ¿no? Y lo que hace el ciclo de vida es definir etapas. Punto de vista nuestro, punto de vista financiero, define cómo la evolución y crecimiento de esta empresa. Entonces hay una fase de introducción, una fase de crecimiento, una fase de madurez, son las fases clásicas del ciclo de vida. Y sirve para todo. Por ejemplo, si quiero medir riesgo, aquí hay mayor riesgo, mayor volatilidad de las ventas, cada vez menor, y en la etapa de madurez se va haciendo menos volátil. Esto tiene que ver con qué? Con rendimiento esperado, tiene que ver con financiamiento, con endeudamiento. Cuando es muy volátil, nadie me presta. Cuando es poco volátil, todo el mundo me quiere prestar. Entonces, mucho depende de la etapa, de la forma como evolucionemos en el negocio y administramos los riesgos. Entonces, el ciclo de vida de finanzas sirve para muchos aspectos, ¿no? Capacidad de endeudamiento, para financiamiento, para evaluación de proyectos. En realidad es la condición básica para poder hacer flujos, por ejemplo. Bien, entonces le decía que dependiendo dónde estoy en el ciclo de vida, voy a tener posiblemente utilidades estables si ya estoy en madurez, ¿no? O podría tener una situación como esta, donde hay una tasa de crecimiento de las utilidades. O sea, no van a ser 100, 180, sino van a ser afectadas ahora por una tasa de crecimiento. Y eso llevará a una utilidad mayor. Por lo tanto, en la fórmula que antes era solamente utilidad neta entre K, ahora también por el tema de matemática financiera, no lo voy a demostrar, podría ser, se incorpora la tasa de crecimiento de esa utilidad aquí, ¿no? Entonces, en vez de ser utilidad neta entre el costo de capital, se va y se dice es menos G, menos la tasa de crecimiento. Y por lo tanto tenemos ahora la fórmula completa del valor patrimonial. Es la forma como calculamos. Y van a ver que es el lenguaje que también, con el cual se transa en el mercado de capitales, con acciones, con otro nombre, pero es lo mismo. Entonces, esta es la fórmula para valorizar, ¿no? Utilidad neta entre costo de capital o rendimiento esperado y la tasa de crecimiento de la utilidad. Con eso establecemos, digamos, este tipo. Ahora, por ejemplo, este es rápido, ¿no? Es el caso. Lo que tenemos que hacer nosotros es proyectar. Este pueblo está hasta 2020. Pero, por ejemplo, desde 2015 hasta 2016, Rappi ha hecho pérdida. Ha hecho pérdida. Pero Rappi tiene valor. Entonces, ¿por qué tiene valor a pesar que tiene pérdida? Entonces, ahí en la proyección
se genera la expectativa de utilidad que puede tener el negocio por este proyecto. O sea, no necesariamente es la parte histórica va a servir para ver cómo crecen los factores, ventas, costos, gastos, etcétera, pero al final es la proyección de estos factores, ingresos, costos y gastos, los que nos va a determinar el potencial de utilidad que tiene, a pesar que hoy día esté a pérdida, ¿no? Como ven, todos sus números son a pérdida. Está creciendo fuertemente Rappi, tiene un valor muy bueno ahora. ¿Pero por qué? Porque su expectativa de utilidad es muy buena. Entonces, y lo que quiero transmitirles es, no necesariamente es en función de lo que ha ocurrido, sino lo que tenemos que hacer es proyectar la utilidad. O sea, ver qué va a pasar, digamos. Y en esa expectativa de qué va a pasar es con lo que se va a formar el valor del empresa, ¿no? Lo histórico está bien, sirve de base para ver tendencias, para ver por dónde va a ir. Pero tenemos que determinar la utilidad que viene, la utilidad esperada que viene. Bien, entonces en esta fórmula tenemos tres factores. La utilidad neta proyectada, el costo de capital o rendimiento esperado de los accionistas y la tasa de crecimiento. Esa es la fórmula. Entonces vamos a ver para el caso Cerro Verde, por ejemplo, caso práctico, cómo establecer esto. Lo podríamos hacer también para Rappi o cualquier empresa, digamos, que tomemos. Y digamos que para ver cómo funciona el mercado de capitales, solamente para ver, porque vamos a seguir con esta fórmula, transforma esta fórmula de la siguiente manera. Esto está a nivel, el valor patrimonial total, ¿no? La utilidad neta total entre K menos G. Si yo divido esto y esto entre el número de acciones, me va a dar esta fórmula. Precio por acción, o sea, el gran valor del patrimonio entre el número de acciones, me va a dar el precio por acción. Claro. Y la utilidad neta total entre el número de acciones me va a dar la utilidad por acción. Y esto, los que trabajan en el mercado de capitales, transforman esta fórmula en lo que se denomina que es el ratio precio-utilidad, ¿no? Es el PER. Y trabajan de esta manera porque se sienten más cómodos con un multiplicador, encuentran un multiplicador por la utilidad por acción y con eso determinan un precio por acción para comprar o vender en el mercado. Pero aquí solamente hago este paréntesis para decir que esta fórmula deriva de esta. Esta es la fórmula madre, digamos, el concepto. En el mercado de valores usa esta fórmula porque es más cómoda, ¿no es cierto? Conceptualmente no tengo que hablar de costo de capital, o sea, ya tienen sus propios ratios, pero en el fondo están hablando de costo de capital porque el PER es la inversa del costo de capital menos G. El PER que se usa en el mercado de valores es la inversa del costo de capital menos G. Pero como nosotros queremos explorar el impacto de la utilidad, vamos a mantener esta fórmula, ¿no? Vamos a mantener esta fórmula y la vamos a usar igual en el mercado de capitales sin problema. Okay. Entonces, hay tres factores acá. La proyección de la utilidad, el costo o rendimiento esperado y la tasa de crecimiento. Tres factores que necesitamos para encontrar el valor patrimonial. Para el costo de capital, para este primer factor, digamos, podemos utilizar esta plataforma que
que hemos creado, digamos, aquí está, por si acaso quieren explorar. Vamos a lanzarlo dentro de poco como parte de una comunidad financiera. Entonces eso se ha generado internamente con la persona, digamos, de investigación nuestra, y sirve para calcular el costo de capital, ¿verdad? Con pocos datos termino yo teniendo todos los costos de capital para cualquier empresa, para cualquier empresa. Entonces, esta empresa, si al final puedo mostrar, necesita, por ejemplo, para minería, estoy en modo, lo veo al final porque tengo que convertirlo en modo computadora para hacer más cómodo. Okay. Les explico primero en la PPT y después al final ingresamos a la plataforma para que la vean. ¿Qué necesita? ¿Qué datos necesita? Por ejemplo, yo quiero, como Cerro Verde es minera, entonces quiero para el sector minero. Entonces tengo que escoger el sector minero. ¿Qué hace internamente la plataforma? Tiene todos los costos de capital por sector, digamos, que se manejan a nivel de mercado de capital. Tiene todas las tasas de interés relacionadas a cada sector, ¿no? Le estoy resumiendo porque hay más costos detrás. Yo puedo elegir, por ejemplo, minería, o podría elegir energía, o podría elegir gas, podría elegir cualquier otro sector, ¿no? Publicidad, etc. Y una vez elegido el sector, también tengo que elegir mi horizonte de evaluación. En una valorización, el horizonte de evaluación generalmente es un bono de largo plazo. En este caso es el bono de Estados Unidos a 30 años, ¿no? Es un bono de largo plazo. Esta es una tasa de referencia, la tasa libre de riesgo, que sirve para construir tanto costo de capital como tasa de interés. De ahí, ¿en qué país estoy operando? Perú, Chile, Colombia, etc. Elijo Perú, y lo que me va a dar para construir el costo de capital es la prima por riesgo país, ¿no? Entonces selecciona automáticamente prima por riesgo país. Y como estamos construyendo para Cerro Verde, lo que me va a decir es cómo es su endeudamiento. Claro. Este es el pasivo, este es el patrimonio. Entonces, 2.132 entre 7.767, que son las inversiones totales, me dice que hay 31.5% de deuda. Y 5.635 entre 7.767, me dice que hay 68.50% capital. Y esa es la estructura deuda-capital. Tiene algunos afinamientos adicionales, porque se refiere básicamente a pasivo financiero, ¿no? Pero esa es la idea básica. Y también me pide el costo de la deuda. O sea, ¿a qué costo de la deuda te estás financiando como empresa, como Cerro Verde? ¿Por qué es importante esto? Porque hay una relación, una íntima relación entre costo de capital y costo de deuda. O sea, hay una íntima relación. Si una empresa es más riesgosa, va a incrementar su costo de deuda y su costo de capital en la misma proporción. Por lo tanto, si yo conozco el costo de deuda, ese es un insumo importante para el cálculo del costo de capital. Y con estos insumos me da estos resultados. Este es el costo de capital económico. Los voy a mencionar, posiblemente muchos no conozcan, pero vamos a ver cuál es el resultado. El costo de deuda, que es el insumo que le he dado, pero a nivel empresarial se usa el costo después de impuestos, que incluso la tasa está elegida
directamente de la plataforma. Entonces dice, el costo después de impuestos es 401. Como ven, el insumo era 569, después de impuestos es 401. El costo de capital económico para evaluación económica, por ejemplo, es 814. El rendimiento, que es lo que nos interesa, el rendimiento del accionista es 974, el rendimiento esperado para Cerro Verde. Como hay una cantidad de deuda de 31.50 y de capital de 68.50, multiplicado por el costo de la deuda después de impuestos y multiplicado por 974, que es el costo de capital, nos da lo que se denomina el costo promedio ponderado de capital, de 794, que debe ser muy parecido al de aquí, del 814. Entonces, sin deuda, el costo de financiamiento es 814. Con deuda, el costo de financiamiento total de la empresa es 794. El concepto es NPC. Pero para efectos nuestros de esta parte, este es el cálculo de 974. Es el rendimiento esperado de los accionistas. Entonces, con esta plataforma, con estos insumos, que son en cualquier empresa podemos conseguir estos insumos, podemos calcular los costos de capital de la empresa, ¿no? Entonces, ya está sistematizado. Entonces, nuestro insumo va a ser un rendimiento para el análisis Roverde de 974. Nuestra segunda inquietud es la utilidad neta proyectada. ¿Cuánto es la utilidad neta proyectada? El periodo 1, ¿no? La primera utilidad y después el G que finalmente hace que crezca esa utilidad. Para eso debemos utilizar información histórica para analizar cómo va a ir, digamos, la utilidad. ¿Qué va a dar la información histórica? Más o menos por dónde va. Ahora, con mayor información, si yo sé que los precios van a subir, si yo sé que finalmente va a haber una mejora del rendimiento, etcétera, yo puedo modificar ya mi proyección, afinar mi proyección. Pero mi primera proyección es en función de los resultados que ya se tienen, en ventas, en costos, en gastos, etcétera. Y una vez que he establecido esa proyección, proyecto el 2021 y con el dato del 2021, la utilidad neta del 2021, veo el resultado al 2020. ¿Claro? Yo sé, para, por ejemplo, valorar cómo se, digamos, las empresas jóvenes, las startups en general, ¿no es cierto? Es como un poco explicaba el caso de Rappi. Rappi es una startup, ¿no? Entonces, ahí es mejor aplicar, o sea, flujo de caja, hacer una proyección mucho más detallada de cómo va a ir el flujo, porque la utilidad para, digamos, empresas más maduras, más grandes, es efectivo, pero cuando tenemos estos ciclos ya, digamos, de negativo a positivo y que madura en el tiempo, que tarda 5 años en madurar, es mejor convertir esos estados de ganancias y pérdidas a flujo de caja. Y con eso ya establecemos este tipo digamos, de evaluación, ¿no? Ahora, las tasas de inflación afectan al periodo de inversión cuando o sea, lo voy a tratar en la parte de flujos, ¿no? En la construcción de flujos. Tanto en los flujos, digamos, de inversión, principalmente en los flujos de inversión, pero también en los flujos operativos. Depende ya de la naturaleza del negocio.
En algunos sí, en otros no. Por ejemplo, en algunos de infraestructura tiene contractualmente ajuste por inflación. Entonces, eso ya está acordado. Lo trato solamente a nivel de flujos esperados. En inversión sí ajusto. Depende ya de la naturaleza del negocio. Pero esto es construcción de flujos, básicamente. Por ejemplo, si yo quisiera valorar Rappi, volviendo a tu primera pregunta, mejor hacerlo por flujos de plata, ¿no? Por flujo de plata. Es un método mucho más, o sea, este método le soporta una utilidad proyectada y una tasa de crecimiento. Entonces, si la tasa es más o menos la misma de crecimiento, no hay problema. Y eso es lo que se supone en el mercado de valores. Pero cuando eso es, hay que ver toda la evolución de ese negocio en el tiempo y va a tener varias tasas de crecimiento, entonces mejor generar los flujos que se vienen para esa empresa. ¿Ok? Bien. Entonces, volviendo al caso, hago proyección de ingresos, hago proyección de costos de venta, de gastos de venta, todos los componentes que tengo de un estado de resultados. El proyecto del 2021. Entonces, hasta aquí, digamos, es el 2020. Y me tiene que servir para ver cuál va a ser, digamos, el ingreso, el costo o gasto de venta para el 2021. Y así proyecto ventas, costo de ventas, ganancias, gastos. Estas fórmulas en realidad los tiene el Excel, ¿no? Uno hace el ploteo, por ejemplo, el ingreso, y esta es una proyección exponencial porque es lo que más se acomoda a esta naturaleza de datos. Generalmente es así, es una exponencial. Como ven, todos son exponenciales o logarítmicas. Entonces, eso establece la naturaleza de la proyección. Con eso proyecto, con eso construyo y me da una utilidad representativa esperada. Y lo que estoy buscando es la utilidad esperada, promedio de lo que va a ocurrir para adelante. Entonces, eso me sale, supongamos, 456 con todos estos resultados, 456 millones, ¿no? Con estas proyecciones de cada componente. Entonces, tengo una inversión del accionista de 5.635 y una proyección de 456 millones esperada promedio para la valorización. Esto es con fruto de valorización. Y si proyecto las utilidades, si analizo las utilidades y veo qué tasa de crecimiento ha tenido más o menos en promedio, y esto me da como 2.5. No es una tasa muy alta. Realmente en negocios de este tipo maduros tenemos 2, 3% o 4% máximo, pero en negocios tipo Rappi, tipo startups, eso puede ser muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, Zoom, si bien al inicio de la pandemia tenía pues tasa de crecimiento de 8, 7%, que eran muy fuertes, que hacían que los valores se dispararan fuertemente. El impacto en valor de 0,5%, 1% es bien grande, ¿eh? Porque estamos hablando de un impacto sobre una perpetuidad. Pero bueno, este es 2.5%. Ya tenemos todos los parámetros. Tenemos la utilidad, que es 456, o sea, 456 millones es la utilidad proyectada. ¿A qué hemos proyectado aquí? 456, desarrollando el estado de resultados, ingresos, costos, menos gastos, utilidad operativa, menos gastos financieros, utilidad ante impuestos, 30%, etcétera, impuestos, por la tasa que corresponda, y la utilidad neta. Y eso resultó 456. De la plataforma capital hemos sacado para Cerro Verde un 9.74 como costo de capital o rendimiento esperado por el accionista.
Y acabamos de ver la tasa de crecimiento del 2.5% para el, digamos, para las utilidades de Cerro Verde, en términos de crecimiento. Si combinamos todo esto, nos da un valor, o sea, si hacemos 456 millones entre 9.74%, que es el K, menos el crecimiento de 2.5, nos da 6.298 millones de valor. Entonces, el valor de Cerro Verde, según este cálculo, sería 6.298 con estos datos, ¿no? Esta utilidad de 456. Con estos datos, utilidad K y G nos da 6.298. Como ven, no es un valor financiero muy alto respecto al patrimonio invertido hasta ese momento, 5.535, acumulado en el tiempo. O sea, no se ha generado mucho valor en el tiempo, ¿no? Tienen 6.298 como valor ahí. Para los años que tiene, estos valores deberían ser un poco mayores, digamos, ¿no? Pero eso es lo que vale. Entonces, ¿cuánto valdría la acción? Este valor entre el número de acciones. Entonces sería los 6.298 entre 350 millones, que es el número de acciones que tiene Cerro Verde. Y esa división nos sale casi 18 por acción, ¿no? Prácticamente es 18 por acción. 17.91. En mi valorización sale 18. Esa es la valorización. Si ahora vemos el mercado valoriza no en 6.298, sino valoriza en 6.756. Entonces, y no en 18, sino en 19.3 el precio por acción, porque eso serían los 6.756 entre 350 millones de acciones, esos son los 19.3 el precio por acción que está en el mercado, a la fecha de corte, que sería el cierre del año, digamos, que tenemos. En realidad no hay mucha diferencia en el fondo, pero el mercado lo que dice es que espera que no crezca a 2.5, sino espera que la utilidad crezca al 3%. Entonces, si ustedes en vez de aplicar, tienen con los 456, tienen los 974, y en vez de 2.5 incorporan 3, van a tener 6.795, que es mayor a lo que teníamos de 6.298, próximo a lo que está en el mercado. El mercado está apostando a un crecimiento de 3. Por eso, nuestra primera valorización es inercial, ¿no? Y ahí entra el análisis. Va a haber más ingreso, menos ingreso. Va a haber más costo, menos costo, más potencial, más volumen. Y todo eso va afinando tanto la posición de utilidad como del crecimiento. Pero como ven, no estamos lejos, ¿no? Para una valorización inercial solamente de estados financieros, hemos llegado a una buena aproximación. Ahora, el resultado del mercado puede ser más bajo o más alto, dependerá de las expectativas sobre la utilidad y el crecimiento. Sobre eso dependerá. Y, digamos, como vemos aquí, lo que podemos concordar es que el mercado está apostando a un crecimiento de utilidades mayor a lo que a nosotros nos ha resultado del análisis de 2.5 solamente. ¿Okay? Entonces, con 3% saldría 6.765 entre 350 millones de acciones, 19.33. Y eso lo, más o menos es el mercado. Entonces, el 3% esa es la tasa de crecimiento que tiene la utilidad, ¿no? Como ven, lo que trato de mostrarles es la importancia del concepto de utilidad
del concepto de inversión de los accionistas y qué es lo que retribuye, qué es lo que genera valor, ¿no? Entonces, una buena utilidad va a generar mayor valor. Una mala utilidad lo que va a hacer es reducir el valor. Entonces, 456 más o menos mantiene el valor. No es que estemos con un valor extraordinario, ¿no? Ahora, claro, si el precio se incrementa por el tema ahora de la coyuntura de los minerales, va paulatinamente pegar más el valor, pero también el valor esperado es superior a los valores inferiores, pero inferior a los valores superiores ocurridos. Entonces, es como un promedio, ¿no? Ese es un valor esperado. Y eso es lo que es el cálculo de 456. Que en los momentos de coyuntura baja, por, digamos, por algún aspecto que pueda haber, no castiga totalmente al negocio. Igual, cuando hay expectativa muy alta, tampoco toma todas las ganancias de frente, ¿no? Entonces, va regulando ese, porque tiene que ser una utilidad sostenida en el tiempo. Ese es el concepto. No es una utilidad coyuntural. Okay. Entonces, este estado de resultados, importante respecto a la evaluación de lo invertido, en lo que es crecimiento de ventas, en lo que es, digamos, el análisis que tenemos que hacer ya una vez que hemos proyectado. Esta es una proyección inercial, es decir, según los datos históricos. Entonces, son 456. Y eso nos lleva, por ejemplo, a 18 de peso por acción. Pero yo de pronto puedo decir que las ventas se incrementan, la ganancia, digamos, por menos costo también, y saco otra utilidad. Pero es del análisis del estado financiero, de lo que va a ocurrir con esta empresa, de lo que yo ya sé que ocurre mejor, ¿cierto? O al revés, lo que yo puedo analizar en otro escenario es que la utilidad va a caer porque las ventas caen o porque los costos se incrementan, porque la productividad de las inversiones han hecho inversiones que son innecesarias. ¿Y dónde se ve el impacto de las inversiones, por ejemplo? Ahora vamos a ver la depreciación. Ahora bien. Entonces, ¿cómo se genera en realidad entonces estos márgenes? Y eso como lección, digamos, para el manejo de un negocio, ¿no? Los negocios no son estáticos, van a ir creciendo por lo general, ¿no? Salvo que ya estén en declinación. Pero si siguen creciendo, la generación de valor está en cuán productivos son los factores. Es decir, si yo genero más ingresos con menos incremento de costos y gastos, generaré más valor. Y también, si mis inversiones son favorables, es decir, ahí entra y está relacionado el BAN de las inversiones, el valor actual neto de las inversiones. Si mis inversiones tienen BANes más altos, significa que, digamos, voy a generar más valor y eso se va a reflejar en la utilidad. ¿Cómo se refleja en la utilidad? En la depreciación. Significa que tengo menos inversiones para una generación de ingresos mayor. Por lo tanto, mi incremento de depreciación va a ser menor respecto a la generación de ingresos. Eso se va a notar aquí. ¿Está claro? Entonces, el estado de resultados recoge, digamos, todos los aspectos que involucran generación de valor y resume todo eso, ingresos, costos, gastos, en la utilidad. Bueno, eso es la exposición. Si tienen preguntas, por favor, adelante. Bueno, profesor Sergio, le agradecemos la ponencia. Las preguntas ya han sido respondidas en el transcurso de la exposición. Ahora me gustaría mostrarle a los participantes y comentarles un poco más que el profesor Sergio forma parte de la plana docente de nuestro diploma en Dirección Financiera. Paso a compartir mi pantalla.
Junto a él tenemos otros docentes expertos como el profesor Javier Rojas, Eric Romero, Enrique Santa Cruz, Marco Morante, Miguel Tresierra y Luis Medina. Bueno, este diploma tiene un tiempo de duración de 100 horas lectivas. Las clases se van a llevar a cabo a través de nuestra plataforma educativa y también tienen acceso a las grabaciones de las mismas en caso no puedan asistir a alguna de las sesiones, ¿no? Bueno, parte de la estructura curricular, los cursos que forman parte de nuestro diploma son función financiera y el sistema de información, evaluación financiera de la empresa, gestión financiera a corto plazo, evaluación económica de las inversiones, decisiones de financiación a largo plazo, y también gestión financiera de empresas internacionales. Si ustedes quieren conocer más sobre este diploma, bueno, les voy a dejar en el chat el link de nuestra página para que puedan conocer más sobre el programa. Les agradezco a todos su presencia. Gracias, profesor Sergio Bravo, también por su participación. Que tengan muy buenas noches. Muchísimas gracias. Daniel, en la plataforma puedes conseguir también en Capital todos los datos sobre Chile. Puedes hacer costo de capital en Chile igual, ¿no? Y con eso evaluar tus inversiones. La metodología de utilidad neta te permite trabajar rápidamente, aproximar rápidamente un valor. De hecho, que flujo de caja descontado perfecciona esa valorización. Bien, gracias, buenas noches, ha sido un gusto. Que tengan un buen fin de semana. Gracias, profesor. Muy buenas noches.